Días. Cuando he llegado llovía. Bueno, no llovía, pero estaba bastante oscuro y ahora... ¿Os creéis que hace sol? No miréis. ¿Os lo creéis? ¿No? ¿Sí? Alguno ha mirado, ¿no? Bueno, luego os explico por qué os digo esto, ¿vale? Pues sí, estamos en la segunda carta a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esto ya se me ha escacharrado, como pasa habitualmente, pero nada, no os preocupéis que... Estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a hablar de los primeros versículos, de los 6 primeros versículos. Y voy a empezar leyendo el texto, luego ya haremos una pequeña introducción. A ver, ahí, Isaac. Ahí está. Os leo el texto, si tenéis vuestras Biblias abiertas podéis seguirlo allí, ¿vale? Dice, estas son palabras del apóstol Pablo, que escribe a los Corintios, y les dice, por eso, conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio, lejos de darnos por vencidos, renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, así como a proceder con astucia o a falsear el mensaje de Dios. Por el contrario, frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás, en la presencia de Dios proclamamos abiertamente la verdad. Y si el mensaje evangélico que anunciamos está encubierto, lo está solamente para aquellos que van por el camino de la perdición, para esos incrédulos cuya mente está de tal manera cegada por el Dios de este mundo que ya no son capaces de distinguir el resplandor del glorioso mensaje evangélico de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, presentándonos como vuestros servidores por amor a Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, resplandezca la luz desde el seno de las tinieblas, es el que la ha hecho resplandecer en nuestros corazones para que irradiemos la luz del conocimiento glorioso de Dios reflejado en el rostro de Cristo. Mirad, cuando leía este texto para preparar esta reflexión para vosotros esta mañana, no sabía por dónde pillarlo, porque me daba la sensación de que cada una de las frases de esta porción del apóstol Pablo es digna de una reflexión larga, de detenernos en ella y poder pensar, ¿no?, en lo que nos está diciendo. Pero claro, como eso no es posible hacerlo, porque estaríamos demasiado tiempo, he optado por ver este texto en 3 bloques, más o menos amplios, en los que creo que podremos compartir un poquito la profundidad de lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo. En realidad, venimos de una serie de reflexiones sobre la segunda carta a los Corintios, sobre estos textos que estamos viendo, ¿no? Y la semana pasada estuvo aquí Jonathan hablando de los versículos anteriores a los que hemos visto. Claro, el tema es que el texto nuestro empieza diciendo por eso. Y aunque es verdad que he dividido el texto en bloques, me tenéis que permitir que me queden en estas 2 palabras de entrada, porque no podemos continuar si no tenemos claro qué es eso, a qué se refiere Pablo cuando dice por eso. Vale, pues lo que se refiere Pablo cuando dice por eso es precisamente lo que Jonathan explicaba la semana pasada. Él hablaba, lo que dice el texto bíblico, de un acontecimiento que había sucedido hacía muchísimo tiempo, y para nosotros todavía mucho más tiempo, de unos, casi unos 4.000 años de nosotros. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero eso es una escultura de Miguel Ángel. Bueno, es igual, tampoco pasa nada. Es una escultura de Miguel Ángel, está en una iglesia en la ciudad de Roma. Y veis, no sé si se ve muy bien,
¿Veis ahí arriba? Yo hasta, bueno, ahora ya hace tiempo que no, pero cuando yo era más joven y veía esto decía, ¿cómo pusieron a Moisés con cuernos? ¿A quién se le ocurriría poner a Moisés con cuernos, no? Ahí está Miguel Ángel. Claro, hasta que uno va al texto bíblico al que hace referencia a esto. Y el texto bíblico es una porción que encontramos en el, no lo vamos a leer ahora, pero si queréis, si os interesa, en el libro del Éxodo, es una parte del Antiguo Testamento, es decir, de la primera parte de la Biblia. Ahí hay un texto que nos explica, hay un pasaje que nos explica lo que Miguel Ángel intentó explicar aquí. No me voy a extender demasiado, pero necesitamos situarnos ahí. De esto hablaba Jonathan la semana pasada. Cuando el texto del capítulo 3, al final del capítulo 3, nos habla de que Moisés, cuando subía a la presencia de Dios y cuando bajaba, la primera vez que sucedió fue cuando bajó con las tablas que Dios había escrito, las tablas con su ley, dice que el rostro de Moisés resplandecía de una manera especial. Claro, Miguel Ángel no podía en una escultura explicar ese rostro resplandeciente de Moisés y entonces optó por poner esta especie de cuernos que lo que significa es precisamente esa magnificencia que salía del rostro de Moisés. Pues bien, basándonos en esto y basándonos en lo que dice la palabra de Dios es que empezamos a unir el texto de la semana pasada con el de esta semana. Por eso, porque nosotros entendemos que esa luminosidad que había en el rostro de Moisés ha pasado a interpretarse de otra manera con la venida del Señor Jesucristo, es que vamos a entender todo lo que decimos a continuación, o lo que vamos a decir. Moisés resplandecía en su rostro cuando iba a ver al Señor. Y recordáis lo que explicaba Jonathan la semana pasada, ¿verdad? Él cubría su rostro con un velo para que esa luminosidad, para que esa gloria no fuese mal interpretada por aquellos que estaban a su alrededor, porque la gloria no era de él. La gloria en realidad era la gloria de Dios que se reflejaba en su rostro. Pero cuando acaba el texto que Jonathan compartía con nosotros, dice, estamos en el capítulo 3 y en el versículo 18, y ahí leo en la nueva traducción viviente, dice que así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, es decir, todos aquellos que ahora hemos conocido a Jesucristo, que conocemos la revelación de Jesucristo y que por lo tanto ya no tenemos un velo que nos cubra el entendimiento, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Esto era el resumen de lo que Jonathan explicaba la semana pasada. Él decía, una vez hemos conocido a Cristo, resulta que ya no tenemos ningún impedimento para ver la gloria de Dios, para interpretar la gloria de Dios, en la medida que a nosotros nos es posible, evidentemente, pero también tenemos la posibilidad de reflejar esa gloria del Señor. Dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es decir, que el hecho de que no haya un velo que nos impida ver la gloria de Dios, significa que también tenemos la posibilidad de ir madurando en nuestra vida para transformarnos de manera que nos vayamos pareciendo más a Cristo. Y ahora Pablo dice, por eso, porque todo esto tiene que estar presente en vuestro corazón, es que escribo todo lo que viene a continuación. Este es el primer bloque que quiero compartir con vosotros esta mañana, que ya lo hemos leído, pero me vais a permitir que lo vuelva a leer. Por eso, esto ya nos ha quedado claro, ¿verdad? El por eso ya nos ha quedado claro, ¿no? Conscientes de que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio, es decir, conscientes de que ha sido el Señor el que nos ha permitido ver esa magnificencia, esa majestad, lejos de darnos por vencidos, eso dice esta versión. La versión Reina Valera, si la tenéis a lo mejor más por la mano, dice no desmayamos. Y creo que esa es una parte importante de nuestro mensaje en esta mañana.
Como que Dios nos ha confiado en su misericordia este servicio, lejos de darnos por vencidos, renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, así como a proceder con astucia o a falsear el mensaje de Dios. Por el contrario, frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás en la presencia de Dios, proclamamos abiertamente la verdad. No nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos. Pablo había experimentado en su propia vida, iba a decir como nosotros, yo creo que él más, había experimentado en su propia vida cuáles eran las dificultades de predicar el Evangelio de Cristo. Os leo un trocito de la segunda carta a los Corintios, pero de un poquito más adelante, ¿vale? Él hace un poco de currículum. No sé si estaba haciendo propaganda para que personas se añadiesen al servicio al Señor, como él, pero fijaros, si esa era su pretensión, a lo mejor se equivocó, porque dice, él explica cómo era su vida a la hora de explicar y de predicar el Evangelio. Dice que vivía en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y el que quiera que se apunte. Esa era la explicación del apóstol Pablo de lo que esperaba, lo que espera a aquellos que de alguna manera están decididos a seguir reflejando la gloria de Dios que han visto. Es decir, a vosotros y a mí, si es que hemos encontrado el camino en el Señor. Así que Pablo, después de analizar todo esto, dice, pero mirad, ¿sabéis qué? No desmayamos, no nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos porque, aunque la predicación del Evangelio nunca es fácil, hay una opción, y es una opción de voluntad, por agradecimiento a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, y de responsabilidad. Dios nos ha confiado, somos conscientes de que Dios nos ha confiado eso, y por lo tanto, no desmayamos. No desmayamos porque, como Pablo sabía, hay una misión que cumplir. Hay una misión que llevar adelante. Esa misión que Dios había puesto en las manos de Pablo y ha puesto en las manos de todos aquellos que le hemos conocido. Porque finalmente, conocer el Evangelio nos responsabiliza. Algunos, en la oración del principio de este culto, ha puesto que cuando se ha levantado esta mañana ha sentido responsabilidad. Y es que el Evangelio, la palabra de Dios, el haber conocido la palabra de Dios nos responsabiliza. Fijaros hasta qué punto nos responsabiliza, que Pablo lo define, yo creo, de una manera magistral. Él dice que nos responsabiliza de tal forma que está dispuesto a renunciar a actuar de forma oculta o vergonzosa. Es decir, conocer el Evangelio no es una cuestión intelectual, solo. Hay una parte intelectual en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no es solo una cuestión intelectual. No es que hemos aprendido y hemos asumido que Jesús vino al mundo, que nació en un pesebre, que tuvo una vida en la que explicó muy abiertamente qué quería de nosotros, cómo creía Él que debía ser la vida, cómo nos lo explica. No se trata solamente de eso, no se trata solo de saber que Él murió. Fijaros, no se trata ni siquiera de saber que Él resucitó. No es una cuestión intelectual, es una cuestión de vida. Nos responsabiliza de tal forma que el Evangelio hay que vivirlo. Creo que alguna vez ya os lo he explicado.
Yo tengo un recuerdo de infancia muy bueno, y es un recuerdo de... Tengo pocos recuerdos, yo soy una persona que recuerda muy pocas cosas de la infancia, pero hay una cosa que la recuerdo, y recuerdo a mi abuela. Mi abuela era una mujer sin demasiados estudios, era una mujer muy sencilla, pero era una mujer que me enseñó que el Evangelio no es intelectualidad, que el Evangelio es vida, que el Evangelio se vive para que afecte a nuestra vida, para que afecte a nuestro día a día. Y Pablo decía, renuncio a actuar de forma oculta o vergonzosa. Voy a vivir mi vida de la manera que Dios me ha enseñado a hacer este camino. Y eso significa que necesito replantearme muchas de mis actuaciones. Eso significa que tengo que ajustar mi vida, mi forma de actuar a aquello que sale de mis labios. Y si yo quiero presentar el Evangelio, mi vida tiene que ser una vida de Evangelio. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Pablo estaba dispuesto a predicar el Evangelio porque vivía el Evangelio, porque había entendido que el Evangelio había cambiado su vida. Y los que conocemos un poquito su historia o su currículum, entendemos perfectamente lo que quiere decir esto. Pablo pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un hombre, una herramienta en las manos de Dios para expandir el cristianismo, para expandir la palabra de Dios allí en el mundo que conocía. Pablo se tomaba la palabra de Dios muy, muy, muy en serio, porque él entendía que el Evangelio era para vivirlo. Pero conocer el Evangelio nos responsabiliza para respetarlo. Porque fijaros bien, su siguiente frase es que no tiene desperdicio, ¿eh? Por el contrario, ha renunciado también a proceder con astucia o a falsear el mensaje de Dios. Pablo entendía que la responsabilidad que tenía por haber podido ver el reflejo de la gloria de Dios y de la majestad de Dios, la responsabilidad que tenía para transmitirlo es que no tenía ningún derecho a falsear con astucia el mensaje de Dios. Claro, a lo mejor esto no lo acabamos de entender muy bien, pero pensar que una de las cosas que Pablo ha dicho dijo en aquella frase que os he leído, ¿no?, de sus problemas, sus dificultades, sus peligros, una de ellas era que era perseguido por sus hermanos de raza, por los judíos, porque ellos consideraban que Pablo estaba tergiversando el Evangelio, o la palabra de Dios. El Evangelio quizá no, pero la palabra de Dios sí. Ellos estaban en contra de que Pablo predicase un Evangelio que decía que no era necesaria la circuncisión. Ellos estaban en contra de que Pablo anunciase un Evangelio universal que alcanzaba a todo el mundo. Ellos estaban en contra de que Pablo predicase un Evangelio que decía que el velo del templo se había rasgado, que no había nada que ocultase o que impidiese el acceso directo a Dios. Así que Pablo se enfrentaba a esta realidad, y para Pablo quizá habría sido más fácil, como hacer ese Evangelio más suave, ¿no? Como hacerlo más accesible a todo el mundo, menos rígido en según qué circunstancias. Pero Pablo sabía que conocer el Evangelio le responsabilizaba a no falsear el mensaje. Voy a decirlo de otra manera, a no hacerlo más barato. César nos explicaba que nosotros accedemos a la bondad de Dios de una forma gratuita, pero el Evangelio no es gratuito. El Evangelio no es gratis para él. Para Jesús no fue gratis. Y para nosotros debemos de entender que entender el Evangelio, asumir el Evangelio y seguir el Evangelio, a nosotros no nos cuesta nada para adquirir la salvación, pero requiere de nosotros un esfuerzo, requiere de nosotros una vida diferente. Ese es el coste del Evangelio. Y Pablo estaba dispuesto a no rebajar ese coste. Era necesario que todo el mundo entendiese cuál era el diseño de Dios, hablaremos un poquito de esto más adelante, cuál era el diseño de Dios para la vida y qué es lo que él había recibido de Dios que debía predicar, ¿no? El mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio, no necesita ser adulterado para llegar a los corazones, porque Él solo es capaz de alcanzar a las personas. Él solo es capaz de cambiar la vida. El Evangelio
es suficiente. Nosotros podemos hablar mucho y podemos manifestar con nuestra vida muchas cosas, pero la palabra de Dios, ella sola, puede transformar la vida de personas, como sabemos que pasa en muchos lugares en los que no se puede predicar el Evangelio abiertamente, pero que el solo conocimiento, la sola lectura de la palabra de Dios lleva a personas a entregarse a Él. Y en tercer lugar, Pablo dice, conocer el Evangelio nos responsabiliza para comunicarlo. Fijaros cómo acaba esta frase de Pablo. Por el contrario, frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás en la presencia de Dios, proclamamos abiertamente la verdad. Ser receptores de la gloria de Dios, tener el privilegio de ver la gloria de Dios, nos impulsa a reflejar la gloria de Dios. Y la debemos de reflejar precisamente anunciando el Evangelio. Y es muy curiosa su frase, es muy curiosa su frase, frente al juicio que puedan hacer de nosotros los demás. Es que él lo que está diciendo es, a lo mejor nosotros, perdonadme la expresión, a lo mejor diríamos, me importa un rábano, me importa muy poco lo que piensen de mí, lo que piensen de mi conocimiento, de mi capacidad intelectual, de lo que sea. Me importa poco porque conocer el Evangelio me obliga a compartir el Evangelio, me obliga a transmitir el Evangelio, me obliga a comunicarlo, como el apóstol Pablo estaba diciendo. Nos lleva a transmitir el Evangelio de una forma real, completa y con todo el respeto, sabiendo que eso es la palabra de Dios. Transmitir el Evangelio significa explicarlo, iba a decir sin miedo. A lo mejor nosotros no deberíamos tener miedo, ¿no? O a lo mejor ni siquiera tenemos miedo. Pero sí que es verdad que en ciertos momentos explicar lo que creemos es como que sabemos que puede ir contracorriente a lo que piensa la sociedad en la que vivimos, nos puede dar algún reparo, ¿no? Que no piensen de nosotros, ¿qué van a pensar de nosotros aquellos con los que nos relacionamos? Pablo dice, conocer el Evangelio me responsabiliza a transmitirlo tal como Dios ha querido. Además, transmitir el Evangelio no es una responsabilidad del que está aquí, del predicador. Bueno, sí, es responsabilidad del predicador, es responsabilidad del pastor, es responsabilidad del maestro, es responsabilidad del padre, es responsabilidad del amigo, es responsabilidad de la amiga. Todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. ¿Cómo creéis que crece un rebaño? ¿Porque el pastor lleva a las ovejas a un buen pasto? Bueno, eso las alimenta. ¿Porque el pastor lleva a las ovejas a un buen redil? Bueno, eso las protege. Pero el rebaño solo crece cuando las ovejas crean más ovejas. Las ovejas solo nacen de las ovejas, no nacen del pastor, ni del redil, ni de los pastos, ni de ningún otro sitio. Las ovejas nacen de las ovejas. Y eso es lo que Pablo de alguna manera está explicando aquí. Él está diciendo, tenemos la responsabilidad de transmitir el Evangelio. ¿Por qué? Porque no desmayamos, porque hay una misión que cumplir. Si vamos al segundo bloque que quiero compartir con vosotros esta mañana, dice los versículos 3 al 4, fijaros, dice, este es interesante, este trozo de Pablo es muy interesante, dice, y si el mensaje evangélico que anunciamos, en la versión Reina Valera dice nuestro evangelio, está encubierto, lo está solamente para aquellos que van por el camino de la perdición, para esos incrédulos cuya mente está de tal manera cegada por el Dios de este mundo que ya no son capaces de distinguir el resplandor del glorioso mensaje evangélico de Cristo, que es la imagen de Dios. No desmayamos, aunque hay un enemigo que evitar. Hemos dicho antes que no desmayamos porque hay una misión que cumplir. Ahora decimos, no desmayamos, aunque hay un enemigo que evitar. Un enemigo que se manifiesta activo y poderoso. Mirad, esto es muy interesante, porque hay un versículo, bueno, hay una parte de este texto que hemos leído que nos podría hacer pensar que, al fin y al cabo, el culpable de todo es Satanás. Bueno, Satanás evidentemente es el enemigo de Dios,
Satanás es el que quiere que la obra de Dios quede destruida. Pero él dice que los que están cegados lo está solamente encubierto para aquellos que van por el camino de la perdición, para esos incrédulos cuya mente está de tal manera cegada. ¿Qué os preguntaba cuando empezaba mi reflexión? Si os creíais que hacía sol, ¿verdad? Ahora podéis mirar si queréis. Hace sol, ¿verdad? Pero si cuando hemos llegado esta mañana, que estaba oscuro, que estaba el suelo mojado, que estaba lloviznando, os lo hubiese dicho, a lo mejor nadie me habría creído. Es más, cerrad los ojos. Si yo os pregunto qué tengo en mi mano, ¿me lo podéis decir? ¿Verdad que no? Y si yo digo que el que quiera puede abrir los ojos para saber lo que tenga en mi mano, y yo enseño lo que tengo en mi mano, ¿me lo diréis? Salvo que alguien no quiera abrir los ojos. Salvo que alguien voluntariamente no quiera abrir los ojos. Mirad, tengo una botellita. ¿Veis? Estos son restos de la pandemia. Bueno, ¿qué quiero decir con este ejemplo, ¿no? Este ejemplo que a lo mejor es muy sencillo. Que sí que es verdad que el enemigo de Dios intenta que nuestra vista no vea más allá. Pero hay una realidad. Si tú abres los ojos, puedes ver. Solo vas a quedar en la oscuridad si no quieres abrir los ojos. ¿Cómo vas a saber si el día está claro o está lluvioso si cuando te levantas no abres la ventana o no miras? Mirad, es curioso, esta mañana me ha pasado eso. Esta mañana cuando me he levantado me he ido a mi ordenador a repasar un poquito lo que quería compartir con vosotros esta mañana y ha sonado mi teléfono. Era muy temprano, hay quien llama a unas deshoras. Era mi hijo. Y me dice: papá, ¿está lloviendo? Digo, ¿y yo qué sé? Digo, si yo no he mirado por la ventana, yo no he salido a mirar por la ventana, yo no sabía si había llovido o si estaba lloviendo. Y me he quedado en el despacho, no he salido a mirarlo, o sea, he seguido sin saber si llovía. He sabido que llovía cuando me he levantado y me he ido a mirar por la ventana y digo, anda, pues sí que llueve. Y cuando estaba haciendo eso estaba pensando, fíjate tú, qué sencillo es entender esto, ¿no? Qué sencillo es entender que vemos lo que Dios ha hecho si abrimos los ojos. Si somos capaces de mirar aquello que Él ha puesto. Hay quien quizá, yo no sé si aquí puede haber alguien que a pesar de haber escuchado el Evangelio muchas veces, siga diciendo algo así como no lo entiendo. Lo he escuchado toda mi vida, pero sigue sin significar nada para mí. O alguien que pueda decir, es que hay cosas en la Biblia que no acabo de entender y que no sé si me las puedo creer. No sé si es tu caso. No sé si es tu caso o el caso de alguien que más adelante pueda escuchar la grabación de esta reflexión. Mira, con todos mis respetos, voy a leerte un trozo de una carta que el apóstol Pablo también escribió a otros, no a los corintios. Y te lo digo con todo respeto, pero es la palabra de Dios. Y hemos leído que debemos de presentar el Evangelio tal como es. Mira, las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Si abres los ojos, lo ves. Solo depende de que quieras abrirlos o que no quieras abrirlos. El apóstol Pablo es un poquito duro cuando acaba esta reflexión. ¿Y sabéis cómo acaba? Diciendo, de modo que no tienen excusa.
aquellos que siguen con sus ojos cerrados para poder ver aquello que Dios ha hecho, aquello que Dios nos ha explicado, aquello que Dios ha manifestado de una manera clara, no tienen excusa. Lo siento, pero es lo que dice la palabra de Dios. La luz no necesita demostrarse. Yo no os tengo que demostrar que aquí hay luz. ¿Verdad que no? Porque está. Y porque se ve. Y repito el argumento, solo hay una manera de no ver la luz. Y es cerrando los ojos, vendando nuestros ojos para no querer ver. La verdad es que es una reflexión muy profunda, la que hace aquí el apóstol Pablo, o la que nos invita a hacer. Porque quienes no ven, quienes no quieren ver, quienes no quieren abrir los ojos, seguramente tienen un argumento para no hacerlo, y es su propia vida. Y no estoy diciendo que haya una vida, yo qué sé, nefasta, o una vida oscura, o una vida de delincuencia. No, yo no quiero decir eso. Quiero decir que ver la luz de Dios significa entender lo que Él ha pedido de cada uno de nosotros. Yo decía antes la frase, a lo mejor me la habéis oído decir alguna vez, porque es una frase que me gusta. Dios nos ha explicado su diseño para la vida. Y aquí se trata de seguirlo o de no seguirlo. Si tú te compras un electrodoméstico, no sé cuántos de aquí sois amantes de leer las instrucciones cuando os compráis un electrodoméstico. Isaac, muy bien, yo también. ¿Sabéis por qué? Porque no hay otra manera de saber hacer funcionar correctamente y completamente algo si no tienes instrucciones. Luego puedes adivinar y al cabo de un montón de años decir, anda, pues mira, si esto hacía esto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa con lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado el manual de instrucciones de la vida. Pero ¿sabéis? El manual de instrucciones de la vida de Dios requiere de nosotros leerlo, y requiere de nosotros abrir los ojos, y requiere de nosotros seguir esas instrucciones para que todo funcione. Los que quieren mantener sus ojos cerrados pueden incluso llegar a hacer culpable a Dios de las cosas que pasan en este mundo. ¿O no lo habéis escuchado nunca? ¿No habéis escuchado nunca a nadie decir, es que si Dios existe, es que si Dios hiciese, es que si Dios es tan bueno, es que sí, olvidando la parte que nos corresponde a nosotros de obediencia a su diseño, olvidando la parte que nos corresponde a nosotros de entender y de abrir los ojos a aquello que Él nos ha explicado? Mantiene los ojos cerrados a quien los quiere mantener cerrados, a quien no quiere abrirlos. Ese enemigo al que hay que evitar, ese enemigo que es activo, se alía con aquellos que de verdad no quieren dar un paso adelante. Pero además arraiga en el corazón cosas que no queremos perder. Voy a intentar explicarme. Quizá no querer abrir los ojos tiene como argumento o como excusa el que si abro los ojos me voy a dar cuenta de aquellas cosas que yo tengo que abandonar en mi vida, de aquellas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Porque si me leo el manual de instrucciones, voy a saber cómo se utiliza el aparato y voy a ver que hay cosas que no debo hacer. Así que, a lo mejor, no es tanto que después de haber escuchado el Evangelio no lo entiendo. A lo mejor no es tanto que después de haber escuchado el Evangelio hay cosas que no me acabo de creer. Será quizá que después de escuchar el Evangelio y lo que Él pide de mí, hay cosas que no quiero cambiar en mi vida. La verdad es que es un mensaje duro el que Pablo utiliza aquí, pero fijaros su expresión, Está encubierto solamente para aquellos
que han decidido hacer un camino determinado. Él utiliza esta palabra, ¿no? Por el que van por el camino de perdición. Nosotros a lo mejor podríamos traducir en nuestros días para aquellos que han decidido seguir con su vida. No querer cambiar, no querer entender lo que Dios ha pedido de ellos. Así que es importante esta segunda reflexión, este segundo bloque de las cosas que Pablo pone delante de nosotros. Un tercer bloque. Fijaros ahora, no nos anunciamos porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, presentándonos como vuestros servidores por amor a Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, resplandezca la luz desde el seno de las tinieblas, es el que la ha hecho resplandecer en nuestros corazones para que irradiemos luz del conocimiento glorioso de Dios reflejado en el rostro de Cristo. ¿Veis cómo todo tiene la línea? Hablamos de luz, hablamos de oscuridad, hablamos de ojos cerrados. Y esto que está explicando Pablo en este párrafo, lo que está explicando es algo que tiene que ver con el origen de todos los tiempos. Los que estáis más familiarizados con la lectura de la Biblia, seguramente recordaréis cómo empieza la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz resplandeció en las tinieblas. Cuando estás en una habitación a oscuras y enciendes la luz, ya no te tienes que preguntar dónde está la oscuridad. Simplemente ha desaparecido, porque la luz ha ocultado la oscuridad. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, mira, escucha bien, aquel mismo que de una manera física hizo que la luz apareciese en un mundo en tinieblas, ha llegado un momento en el que ha decidido que esa luz espiritual llegue al corazón de las personas. Mirad, esto lo escribió uno de los amigos de Jesús, de los íntimos de Jesús, de aquellos que acompañaron a Jesús en su ministerio, a los que nosotros llamamos discípulos, ¿no? Y él escribió, aquella luz verdadera, es decir, está hablando de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esto es una realidad también. Dios, cuando llegó el momento, quiso que viniese Jesús para reflejarnos la realidad, la luz, en medio de la oscuridad. Y es que la luz de Jesucristo deja al descubierto para todos. Y como decía Pablo, sin excusa, deja al descubierto para todos a la persona de Dios, en su realidad. Hay un texto bíblico que dice, a Dios nadie le vio jamás. Y eso es lo que mucha gente dice hoy en día. Bueno, claro, a Dios, ¿quién le ha visto? Nadie. A Dios nadie le vio jamás. Pero el texto bíblico acaba de una manera espectacular. El unigénito Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, Él le ha dado a conocer. En Jesucristo vemos al Dios perdonador, al Dios de amor, al Dios de misericordia, a ese Dios que ha hecho resplandecer en nuestros corazones el conocimiento del Evangelio. La verdad es que hay cosas que se arraigan en el corazón y que a veces no sabemos desarraigar nosotros, que solo se pueden desarraigar con la luz que viene del Señor. Mira, imagínate la escena, ¿vale? El Dios al que Jesús nos muestra, con su luz, es el Dios que estuvo dispuesto, no sé si pedirte atención, pero todos estáis atendiendo, pero os pido un poquito de concentración en este punto. El Dios al que Jesús nos enseña es el Dios que con el objetivo de acercarse a ti y a mí, estuvo dispuesto a alejarse de su Hijo.
Jesús en la cruz pronunció aquellas palabras desgarradoras, cuando las piensas profundamente, palabras desgarradoras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre alejándose de Jesús con un único objetivo: que tú y yo nos pudiésemos acercar a Él. Déjame darle una vuelta más. Jesús nos muestra a ese Dios que para sanar tu herida y para sanar mi herida estuvo dispuesto a que su Hijo se desangrase en una asquerosa cruz romana. Eso es lo que Él quiere que resplandezca en nuestros corazones y que nosotros hagamos resplandecer allí donde estemos. Y ahora déjame hacerte una pregunta que no, para la que no te pido una respuesta abierta, pero te pido una reflexión. Imagínate que eres tú el que para salvar a un culpable entregas a tu hijo. Y que ese culpable, después de que hayas entregado a tu hijo para salvarle a él, no solamente decide no aceptar esa entrega, sino que además te critica por las normas que tú has puesto. ¿Qué harías? Tú eres el padre, ¿eh? Tú eres el padre que ha puesto a tu hijo, lo ha entregado, para que alguien que es culpable 100% sea salvado. Y no solo ha rechazado tu oferta, sino que te critica porque tú has puesto ciertas normas. Ahora dime si Dios es cruel, cuando dice que los que siguen el camino de la oscuridad viven con poca o ninguna esperanza de vida eterna. La verdad es que debemos de pensar seriamente en estas cosas. A lo mejor no estamos acostumbrados a oírlas, nos gusta escuchar un evangelio alegre, que lo es, porque cuando atraviesas la puerta, porque cuando atraviesas el umbral de la oscuridad y entras a vivir en la luz, te das cuenta de la maravilla que hay ahí. Mientras tanto, sigues viviendo con tus ojos voluntariamente cerrados. Dios es el que pone luz en el corazón a través de la obra y las palabras de Jesucristo, como hemos estado explicando. Pero no solamente esto, sino que pone luz en el corazón a través de su revelación natural y bíblica. Fíjate, no escuches a Jesús. Bueno, sí, escúchale, es un decir, pero mira, hoy ha salido el sol y antes llovía. ¿Qué falta nos hace, verdad? Que llueva. Pero es que lo hemos leído antes, las cosas invisibles de Dios, las cosas que la gente no quiere reconocer de Dios, son visibles. Se han hecho visibles a través de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que vemos día a día, de tu vida, de mi vida. Piensa en ti mismo, en tu organismo, en cómo funcionas, en cómo funciona tu vida, en cómo funcionan tus diferentes partes de tu cuerpo. Las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de lo que tenemos alrededor. Nuestro cuerpo, nuestra vida, es una muestra de poder y de inteligencia que está más allá de lo que nosotros podamos pensar. Bueno, también se puede tener mucha fe y decir que ha sido todo por casualidad. Así que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles. Mira, si eres cristiano y te acercas a la palabra de Dios, te acercas cada día a la revelación bíblica, aquello que el Señor ha dejado escrito para nosotros, vas a crecer, vas a madurar, vas a encontrarte cada día un poquito más con el Señor. Vas a poder ver de una manera más clara esa luz que irradia
esa maravillosa luz de la gloria del Señor. ¿Sabéis lo que es la gloria del Señor? La gloria del Señor son todas aquellas cosas que le hacen distinto, diferente, inigualable e incomparable. ¿Cuál es la gloria de un deportista? Sus medallas y sus copas. Es lo que le hacen diferente de los demás. ¿Cuál es la gloria de un actor o una actriz de cine? Sus premios, sus Oscars, sus Goyas, sus, no sé, Gaudís, todos sus premios. Pues la gloria de Dios es todo aquello que le hace diferente. Su majestad, su sabiduría, su omnipotencia, su omnipresencia, todo aquello que cuando acudes diariamente a la revelación escrita de su palabra, encuentras en ella. Pero quizá tú todavía no eres creyente. Quizá todavía andas que si abres los ojos o que si no los abres. Pues mira, si abres los ojos, si estás dispuesto a acercarte honradamente a esa revelación natural y bíblica que Dios ha puesto delante de nosotros, te vas a encontrar con el Dios que Jesucristo quiso revelar. Y mira, el Jesús al que nosotros amamos no es un Jesús que va a hacer cumplir tus sueños, ni te va a hacer que todo vaya bien, ni te va a librar de todas las dificultades, para nada. Pero el Jesús al que nosotros anunciamos es el Jesús que te va a mostrar el amor de Dios, la bondad de Dios, la salvación de Dios. Es quien te va a ayudar a conseguir no tus sueños, no, la vida eterna delante de su presencia. Por eso nosotros somos capaces de no desmayar, ya que hay un Señor a quien anunciar y en quien confiar. Y mirad, voy a acabar, que a lo mejor alguno de vosotros ya está deseándolo. Mirad, algunas conclusiones. En realidad, el título que yo quería poner a esta reflexión de esta mañana es: no desmayamos porque, aunque, ya que. Y bueno, a lo mejor es una forma de recordar lo que hoy hemos compartido, ¿no? Mirad, no desmayamos porque Dios tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia de nosotros dándonos una revelación sobre sí mismo, para explicarse a sí mismo para nosotros, que nos enseña el camino de la reconciliación con Él. No desmayamos aunque hay un enemigo dispuesto a destrozar la obra de Dios, aunque hay un enemigo que está dispuesto a cegar el entendimiento del mensaje de la salvación. Y no desmayamos, ya que Jesucristo es la máxima revelación de Dios, el que nos explica a Dios, el que nos lo muestra, el que nos lo explica muy claramente en su vida y en su muerte. Y te quiero dejar una última reflexión, en rojo. Ignorar voluntariamente el mensaje de Jesucristo es una decisión altamente arriesgada para la vida eterna. Así que el Señor nos ayude a recoger todo lo que Él nos ha querido decir esta mañana. Seguramente habrían muchas más cosas que decir, pero yo creo que es suficiente para que nos llevemos en el corazón aquel mensaje que Él quiere para nosotros hoy. Que Él nos bendiga. Amén.